Hola para todos, mi nombre es Rolando Landines, estoy muy feliz de estar acá y que ustedes estén conectados con nosotros del otro lado de la pantalla, a pesar de que yo tuve una semana bastante difícil. Pero justamente eso es resiliencia, levantarse cuando algo te ha pasado, seguir insistiendo así la cosa esté difícil. Y justamente hoy lo vamos a colocar a prueba. ¿De qué manera? Muy sencillo, con un pequeño reto. Pero para eso necesito que busquen rápidamente en su casa un vaso. Tiene que ser un vaso como este. Importante, chicos, debe ser de plástico. A ver, si ya tienen el vaso, miren cómo va a ser el reto. En la pantalla van a ver 10 segundos, durante los cuales ustedes deben tener el vaso sostenido en su frente sin que el vaso se caiga. Lo importante acá, chicos, es que cada vez que se caiga el vaso, ustedes tengan la capacidad de levantarlo, volverlo a colocar y continuar con el tiempo. Recuerden, deben cumplir 10 segundos. A ver, chicos, vamos a intentarlo. A ver, chicos, sostengan, mantengan el equilibrio. No importa si se cae, pueden... ¡Ay! Se cayó. Creo que no lo logré. Lo voy a seguir intentando, chicos. Ustedes también lo van a seguir intentando en casa. Pero antes nos vamos a preparar para hacer una alabanza y continuar con la historia. ¡Nos vemos! Hola chicos, mi nombre es Jesús Mendoza y hoy les traigo una gran historia. Retomemos la historia en el momento posterior a la muerte de Jesús en la cruz, su resurrección y regreso al cielo. Se estaba corriendo la voz sobre la muerte y resurrección de Jesús a través del poder del Espíritu de Dios. La nueva iglesia estaba creciendo. Una tarde, Pedro y Juan se acercaron al templo a una hora especial para orar. Se acercaron a una puerta que conducía al patio del templo. Allí estaba sentado un hombre que no podía caminar. Desde que nació, sus amigos lo llevaban hasta la puerta para que él pudiera pedir allí dinero. Entonces, el hombre vio a Pedro y a Juan y los llamó. Pedro y Juan lo miraron y se acercaron al hombre. Entonces el hombre quería pedirles dinero. En cambio, Juan y Pedro hicieron algo totalmente diferente. Pedro tenía algo más en mente. Veamos qué dice en Hechos 3:6. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo que te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Tomó al hombre de las manos y lo ayudó a levantarse. El hombre podía caminar. Esto es un milagro, ¿no lo creen ustedes? El hombre podía caminar y se fue con Pedro y Juan y al patio del templo y saltaron y alabaron a Dios todos juntos. Una multitud se reunió enseguida. No podían creer lo que había sucedido. Miren cómo respondió Pedro allí en Hechos 3, del versículo 12 al 16. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué se sorprenden de lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si nosotros, por nuestro propio poder o voluntad, hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, por la fe en el nombre de Jesús, ha resucitado al hombre a quienes ustedes ven y conocen. Esta es la fe que viene mediante Jesús. Lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Pedro insistió a la gente a alejarse de sus pecados y volver a Dios. Muchas personas creyeron en ese instante, pusieron su fe en Jesús en respuesta al milagro que habían visto. Y la verdad, Pedro estaba compartiendo, pero los líderes religiosos no se quedaron contentos con lo que habían visto. Es decir, ellos enviaron guardias a apresar a Pedro y a Juan y los metieron a la cárcel. A la mañana siguiente se acercaron y se reunieron con Anás, el sumo sacerdote, y los líderes religiosos. Estando allí, sacaron a Pedro y a Juan de la cárcel, los llevaron ante ellos. Los líderes exigieron saber cómo Pedro y Juan habían sanado a este hombre que no podía caminar. El Espíritu de Dios llenó a Pedro dándole las palabras que decir. Veamos lo que dice allí en Hechos, en el capítulo 4, versículos del 8 al 10. Gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido
y nos preguntan cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes sanó gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Y esto no fue todo. Pedro continuó allí en Hechos, en el capítulo 4, versículo 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los religiosos se sorprendieron de la audacia de Pedro y Juan. Después de todo, Pedro y Juan eran hombres comunes y corrientes, sin formación, pero había algo que diferenciaba a estos dos hombres, que hizo la diferencia. Habían estado con Jesús. El hombre que había sido sanado estaba parado allí mismo frente a ellos. Por lo tanto, los líderes religiosos no podían negar que el milagro había sucedido. Ordenaron a los guardias que se llevaran a Pedro y a Juan para que pudieran hablar y tomar una decisión sobre lo que se debía hacer. Los guardias sacaron a Pedro y a Juan de la habitación. Mientras los hombres se reunían, hablaban entre ellos. Echemos un vistazo a esta conversación allí en Hechos, en el capítulo 4, versículo del 16 al 18. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Tenemos que detener esto. No debe extenderse más entre la gente. Tenemos que darles una advertencia a estos hombres. No debe volver a hablar con nadie. En nombre de Jesús. Los guardias arrestaron a Pedro y a Juan y los llevaron de nuevo con los líderes. Efectivamente, los líderes le ordenaron a los hombres que los dejaran hablar acerca de Jesús o de hablar en su nombre. Pedro y Juan tuvieron una respuesta sorprendente para esto. Escuchen lo que dicen allí en Hechos, en el capítulo 4, versículo del 19 al 20. Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlos ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Los líderes no sabían cómo castigar a Pedro y a Juan, especialmente porque el pueblo estaba alabando a Dios por lo que habían sucedido. Finalmente tuvieron que dejar ir a estos dos hombres. Este fue un día muy importante para el hombre que ahora podía caminar. Su vida fue totalmente diferente. Me imagino que salió bailando y cantando por su casa y Pedro y Juan probablemente volvieron con sus amigos, con un poco de movimiento en sus pasos. No se rindieron cuando las cosas se pusieron difíciles. Confiaron en que el Espíritu de Dios para que los ayude a levantarse y seguir adelante a su alrededor. La iglesia creció muy rápido, hasta tener más de 5,000 seguidores de Jesús. Lo que hicieron Pedro y Juan es algo que nosotros también podemos hacer y es una parte importante de la resiliencia. Quiero que se lleven esto que es muy importante. Podemos seguir adelante cuando las cosas se pongan difíciles. Podemos hacerlo si confiamos en Dios y le pedimos ayuda. Ahora quiero que se lleven esto, es muy importante. Dios siempre va a ayudarnos en todo momento sin importar la circunstancia. Y quiero que te lo puedas llevar. Así que oremos para despedir esta enseñanza. Querido Dios, te damos gracias por este día. Gracias por enseñarnos la historia de Pedro y de Juan. Gracias por mostrarnos la resiliencia y saber que tú siempre vas a estar allí con nosotros. Saber que podemos ayudar a otros sin importar lo que estén pasando. Danos la valentía para tomar acción cuando las cosas se pongan difíciles. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos, chicos, hasta la próxima semana. Recordaré su
todo es para tu gloria. Dios, 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 todo es para tu gloria. Pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 ¡Wow! ¡Qué gran historia!, ¿cierto? Cuando Pedro y Juan se metieron en problemas por hablar de Jesús, podrían haberse dado por vencidos e irse a casa. Podrían haber dejado de hablar de él, tal y como los líderes querían. Pero siguieron adelante. Se enfrentaron a los líderes religiosos. Dijeron: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Y saben qué? La razón por la que tú y yo conocemos a Jesús es porque personas como Pedro y Juan fueron lo suficientemente valientes para hablar de él. Esto es lo que tenemos que recordar el día de hoy. Repitamos juntos: sigue adelante incluso cuando se ponga difícil. Repite nuevamente: sigue adelante incluso cuando se ponga difícil. Ahora, ¿qué quiero que hagas? Conversa en casa con tus padres y luego con tu grupo pequeño estas preguntas que te vamos a dejar a continuación. ¡Chao!